¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que siempre estos programas luego los subimos a mi canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde lo pueden ver también con comodidad posterior a sus estrenos en Promar. Hoy vamos a estar conversando con María Francisco Mata Alfonso, profesora graduada de inglés y por muchos años también secretaria privada del que fue arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Críspulo Benítez Fonturbel. Bienvenida al programa, señora María Francisco. Muchas gracias, muy agradecida por esta oportunidad de hablar por la radio y bueno, y recordar todos esos tiempos, ¿verdad?, que se han vivido, que se han trabajado y que se han disfrutado también. Comencemos a ver estas hojas de vida. ¿Cuándo nace, dónde nace María Francisco? Que hay que decir que Francisco es su segundo nombre, no Francisca, sino María Francisco Mata Alfonso. ¿Dónde nace, en qué año, qué mes? ¿Cómo era ese pueblo donde usted nace? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? Si usted es hija única o tiene hermanos. Háblenos de todo eso. No, yo soy hija única y nací en Santa Ana, del estado de Esparta, ¿verdad?, en la isla de Margarita, Santa Ana. Y entonces viví allí, estudié la primaria como hasta creo que el quinto grado. De ahí nos fuimos a Ciudad Bolívar. Okay, pero antes de irnos para Ciudad Bolívar, porque vamos así con el orden cronológico, ¿a qué se dedicaban sus padres? ¿Cómo se llamaban? Y también háblenos acerca de esa María Francisco niña de esos primeros años allá en Nueva Esparta. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo era el pueblo en esa oportunidad? Bueno, el pueblo era como todos los pueblos venezolanos, pues, pero eso más porque como Margarita es una isla, y las islas por su condición son como aisladas. No había tampoco estos adelantos ni nada, sino que una vida muy, muy sencilla, pero sí había la escuela graduada, federal graduada Matasiete, se llamaba, por la batalla de Matasiete. Ahí estudié hasta sexto grado. ¿Qué le gustaba hacer usted en esa época de niña, en esa primaria? En esa época primaria, y como yo era hija única, pero tenía de todas maneras amiguitas y amiguitos, íbamos al catecismo y jugábamos. Realmente no hacíamos gran cosa, no había televisión en esa época. Entonces jugábamos, oíamos la radio, música, y íbamos a la escuela con los amigos, los amiguitos. La playa. La playa poca porque Santa Ana no es playa, queda cerquita de Juan Griego. Y entonces, claro, había que tener carro para poder ir hasta allá, hasta Juan Griego, que tampoco había playas para bañistas. Sí, y entonces... Era más que todo para pescadores. Para pescadores, sí. Juan Griego estaba pegadito de Santa Ana. Y papá no era muy playero, y mamá tampoco. Ellos eran personas mayores. Sí, don Andrés Mata. ¿Y esta Santana es la misma del Castillo de Santana? La misma del Castillo de Santa Ana. No. Yo creo que no. No. Usted me decía que su papá se dedicaba a la agricultura y su mamá ama de casa, oficio del hogar. Sí, ama de casa. ¿Y usted, hija única? Hija única, sí. Y ya ellos estaban, pues, mayores. Yo iba a mi escuela y estudié hasta sexto grado. ¿Qué es lo que más le gustaba de esa escuela? Que todos nos conocíamos, porque todos éramos vecinitos, éramos amigos, íbamos a todas partes, nos encontrábamos en todos los sitios del pueblo. ¿Es un pueblo muy sano? Sí, como Santa Ana del Norte. Conocíamos a toda la gente, íbamos a todo. No había muchas celebraciones porque en esa época no se estilaba. Una piñata más que otra. Y bueno, pero no sé, sería porque nos conocíamos y disfrutábamos de todo, de todas las cosas que sucedían, que pasaban. ¿Cuándo recuerda usted que fue la primera vez que le hablaron de que tenía un tío cura? Bueno, siempre mamá, que es la hermana de Monseñor, ¿verdad? Decía, el padre ¿De cuál Monseñor? Porque vamos a decirlo para que quede claro aquí con los televidentes. de Críspulo Benítez, Arzobispo de Barquisimeto. arzobispo de Barquisimeto.
pero y era párroco, un párroco allá en Margarita, y entonces ese era mi tío. Entonces, sí. O sea, de muy niña ya usted se enteró pues que tenía un Mi tío tío con que un era, alto que era cargo. padre, ajá, no, que era el párroco, que era párroco de allá de Santa Ana, de Santa Ana del Norte, fue y iba a estos caseríos así, porque nosotros vivíamos en Santa Ana del Norte y él era el párroco. Pero después fue de párroco de Caracas, de la Catedral de Caracas. Y de allí, entonces, bueno, claro, yo fui creciendo y entonces la cosa fue cambiando. Mamá y papá se vinieron, nos vinimos todos juntos y yo empecé a ya otra etapa en mi vida, bachillerato. ¿Dónde hizo el bachillerato? Lo hice por libre de escolaridad, sí. Estábamos, eso fue porque fue una manera, porque como yo a la vez fungía de secretaria privada de Monseñor. Ah, de pero Cristo, antes de llegar allá, usted tuvo también por Ciudad Bolívar, ¿no? fuimos en Ciudad Bolívar, estudié, ajá, también quinto y sexto grado. De primaria. De primaria, sí, de primaria, quinto y sexto grado, sí. Con las monjas dominicas. Colegio Nuestra Señora de las Nieves en Ciudad Bolívar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerda de esos años cuando se traslada a Ciudad Bolívar? ¿Y cómo se entera usted de que iban a trasladarse para Ciudad Bolívar? Bueno, porque Monseñor mi tío, pues Monseñor Benítez, nos reunió y nos dijo, nos vamos para Ciudad Bolívar, ¿verdad? Ah, bueno, y eso sí. Entonces tú estudiarás tu quinto y sexto grado en Ciudad Bolívar, en el colegio Las Nieves de las hermanas dominicas. Y entonces, bueno, entonces nos movilizamos, porque no éramos sino papá, mamá y yo. Entonces nos movilizamos, y Monseñor Benítez, pues mi tío. ¿Cuánto tiempo tuvieron allí en Ciudad Bolívar? Yo terminé quinto grado, sexto grado y después de allí nos vinimos nos nombraron a Monseñor para acá, para Barquisimeto, obispo de Barquisimeto. Ah, okay. Sí, Entonces es allí cuando se trasladan ustedes con él. Con él, sí, sí. Monseñor un día llegó y dijo, ¿qué les parece? Me han nombrado obispo de Barquisimeto. Así que preparen todo, preparen a María, busquen las cosas, vamos a cambiarla del colegio para estudiar allá. Y bueno, nos vinimos todos, todos éramos papá, mamá, Monseñor Benítez y yo. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa en esta primera parte de la conversación que tenemos con nuestra invitada y en breve regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la profesora María Francisco Mata Alfonso. Y nos decía entonces, en la parte anterior, que se da la designación como obispo de Barquisimeto de Críspulo Benítez Fontúrbel, y eso ameritó entonces, como es su tío, el traslado de Ciudad Bolívar para acá. Pero ahora cuando estábamos en comerciales, usted me estaba comentando cómo fue esa primera impresión que usted tuvo cuando se trasladaron desde la isla de Margarita a Ciudad Bolívar, sobre todo cuando se encontraron con el inmenso Orinoco. Háblenos acerca de eso. Claro, yo no conocía ningún río, porque en Margarita no hay ríos, ¿no? Y entonces, pues, cuando llegamos a Ciudad Bolívar, o cuando llegan, aquel inmenso, ay, el mar, digo yo también, ¿no? Pues yo lo que conocía era el mar. No, ese es el Orinoco, el río Orinoco. Sí, ya yo iba a estudiar sexto grado o quinto grado, no me acuerdo. El Orinoco, sí, ese es el Orinoco, pero bueno, señor río, pues, una cosa impresionante, ¿no? El Orinoco. Entonces para mí fue una vivencia así, una cosa grande, como que era otro mar. Le impactó. Me impactó, otro mar. Y allí en Ciudad Bolívar estudié, como te dije, quinto y sexto grado, con las monjas dominicas españolas. Sí, y mucho calor. Demasiado calor. Y todo muy lejano, porque no habían esas posibilidades que hay de comunicación hoy día, ¿no? Sí, pero como nosotros, Monseñor tenía quien le manejara y
y salíamos, no éramos, yo no tenía tiempo porque estaba estudiando y Monseñor tenía sus labores también y tampoco ha sido muy salidor y así de paseos no. Y papá y mamá tampoco, sino mamá y papá en la casa y papá estaba ya bastante mayor. Y entonces, bueno, pero lo disfrutamos mucho, pero hacía en Ciudad Bolívar un calor tremendo, 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 eso era que uno sudaba, pero no es que en sentido figurado, no, era empapado el uniforme. Los uniformes eran manga larga, cuello alto, medias hasta la rodilla. Entonces, claro, era aquel envoltorio y luego aquel calor en una casa vieja, empezamos en una casa vieja, pusieron las hermanas del colegio. Yo no sé cómo estudiábamos, no sé. ¿Lo coordinaban, lo dirigían monjas? Sí, las monjas, las dominicas españolas. Sí, sí, las monjas. Colegio Nuestra Señora de las Nieves se llamaba, o se llama. ¿Y usted recuerda cómo se registró ese hecho de que nombran o designan a su tío como obispo primero, Sí. y luego arzobispo, pero primero como obispo de Barquisimeto? ¿Cómo se enteraron ustedes de la noticia? ¿Cómo empezaron ya entonces a ir configurando la idea de trasladarse entonces ahora, ya no de por la mar, o sea, de Nueva Esparta a Ciudad Bolívar, sino de Ciudad Bolívar a Barquisimeto? Bueno, porque cuando Monseñor recibió el aviso, ¿verdad? La información, pues eso era muy en secreto, todas esas cosas eran muy en secreto, ¿no? Esto no era así que se pudiera decirlo, no. Y Monseñor era muy reservado, nada. Entonces, un día Monseñor dice, les informo que me nombraron obispo de Barquisimeto. ¡Ay, qué maravilla, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Entonces, sí, y nos vamos tal día, ¿así? Entonces, bueno, perfecto. Allá está el colegio de las monjas de Nuestra Señora de las Nieves. No, de la Inmaculada. Inmaculada. Y bueno, allá vas a seguir estudiando. Entonces, bueno, éramos papá, mamá y yo, los tres. Y Monseñor Benítez. Y servía una tía. Sí, nos trasladamos todos. Entonces, nos vinimos y bueno, nos acomodamos. Usted comienza ya a manejar de cierta manera lo que era digamos, la parte secretarial Sí. del entonces obispo, ¿no? Entonces obispo, porque entonces repicaba el teléfono, llamaban, entonces yo atendía. Anda, María. Entonces ya yo empecé así a familiarizarme con eso. Aló, ajá, ¿quién es María Francisco? Ay, bueno, no, monseñor salió, no sé qué, bueno, anótale pues. Y le dices que a tal hora va a pasar tal cosa o que me llame. Yo soy fulano, yo soy el obispo de Trujillo, que fue muy amigo de nosotros, José León Chaparro. Ajá, y entonces ya entonces me dejaban mensajes, ya yo estaba más grandecita. Y eso sí, anotado todo, el número del teléfono, quién llamó, para qué llamó. Porque eso fue una cosa muy Esos fueron ya los inicios de llevarle una agenda, Una agenda. porque posteriormente ya usted sí sería de manera formal la secretaria privada del entonces arzobispo. Pero desde el principio era así, pongan la llamada. El que llame, hija, usted anote quién llamó, el número del teléfono y qué deseas, o si volver a llamar o no sé. Tiene usted 14, 16 años más o menos. Sí, menos. Menos. Yo creo que tenía 13. Sí, 13, 14 años, 12, 13. Y ya en Barquisimeto es cuando retoma los estudios de bachillerato. Yo hice el bachillerato por libre de escolaridad. Ujú. Y entonces aquí en Barquisimeto los empecé y los terminé de una vez porque como eso no eran los 5 años de la época, sino poco tiempo. Entonces lo hice y lo terminé. Y ya yo tenía otras, pues me gustaba mucho leer y estudiar. Entonces, bueno, tenía otras lecturas y otra cosa y eso no se me hizo difícil, pues. No se me hizo difícil. Ya como a los 19 años comienza usted a manejar lo que es la oficina del arzobispado. Háblenos de cómo fue eso. Pero eso era la oficina del arzobispado en la parte privada de Monseñor. Porque Monseñor era con las cosas de sacerdotes y cosas de eso de nada. Ese era un mundo de sacerdotes, eso era directo con él.
le dices que yo lo llamé. Llamó el padre tal y me dijo que le dijera que lo llamó, que lo llame por favor. Todo eso se manejaba, digamos, en otro nivel, pues, en otro escalón, en otra escala. Pero yo manejaba lo que eran que citas para invitaciones, para mensajes de que una misa, de que esto. Pero entonces me fui acostumbrando a estar en ese mundo. ¿Y cómo se da la decisión entonces de estudiar para ser profesora de inglés en el pedagógico? Bueno, porque entonces en vista de que estábamos en esa situación, y yo dije, no, yo tengo también que independizarme, porque yo estudié cursos de inglés, estudiaba cursos de inglés, y dije, no, yo voy a tener que también lanzarme sola, pues, sola, no puedo estar todo el tiempo pegada de esta cosa de Monseñor, que entonces empecé, ya había terminado el bachillerato por libre de escolaridad. Entonces, al graduarme de bachiller, ya me inscribí en el pedagógico, ¿Y por qué en el pedagógico y por qué inglés? porque ya yo tenía mi base de inglés. A mí me gustó ¿Le mucho el gustaba? inglés, me gustaba, sí, me gustaba. Me gustaba y ya tenía la base esa de inglés y no sé por qué sería cuando el castellano a mí me gustaba también mucho. Pero el castellano como más complicado, a mí me parece que el castellano era más complicado por la conjugación de los verbos y otras cosas, a pesar de que, que es mi idioma materno. Pero del inglés me mostraron el programa. Pues, claro, estas cosas más o menos yo las sé. Entonces me lancé por ahí. ¿Cómo fueron esos años en el pedagógico? Muy, muy bueno y muy interesante. Yo me adapté rápidamente. Yo tengo algo que es que yo me adapto, respeto mucho a las otras personas, pues. Eso lo aprendí de la familia, de papá, mamá, de monseñor, el respetar las ideas y las posiciones de las otras personas. ¿Verdad? Entonces, bueno, empecé con mi horario, iba y, y así fue. Cuando después me gradué. ¿Recuerda algunos profesores en particular o algunos compañeros de esa época de promoción? Sí, como era, el bachillerato era por libre de escolaridad, ¿no? No teníamos aulas fijas ni teníamos Pero en el nada de eso. pedagógico. En el pedagógico, sí. Bueno, teníamos, ¿quiénes éramos los compañeros? No. Ahorita en este momento no ¿O me algún acuerdo. profesor en particular que usted recuerde? ¿O cuál era Antonio quizás? Mendía enseñaba matemáticas. Ay, ¿quién más? El profesor Hauser enseñaba inglés. Y ¿quién es otro? La señora, ¿cómo se llamaba la profesora que enseñaba castellano? Doña, no me acuerdo. Y así ¿Como cuántos compañeros tenía de estudio en el pedagógico? en el pedagógico, como unos, no éramos muchos, éramos pocos. Sí, y como te digo, como era por libre de escolaridad, no teníamos obligada la escolaridad. Éramos como 10, 10, sí, éramos pocos, relativamente. Y ahí Esos estudios en el pedagógico fueron 10 semestres. no, No, ¿cuánto no, tiempo? 4 semestres creo, primero, segundo, como que eran 4 semestres o ¿O 6, años? no me acuerdo. 4 años, 4 años. 4 años, sí, sí, fue completo, estaba, sí, con su diploma, todo con normal, porque el ministerio Eso lo era, hacía en paralelo mientras también cumplía funciones de secretaria del sí, arzobispado. sí, sí, porque eran dos actividades totalmente distintas. La cosa de mi trabajo era mi trabajo. Y las clases tenía mi horario para las clases. La apoyó Monseñor Crispo Benítez en sus intenciones Sí, de graduarse como sí, universitaria. cómo no, sí, sí, sí. Al principio parece que no estaba como muy, Convencido. muy convencido, ni me animaba mucho tampoco, porque claro, le restaba tiempo a la otra parte secretarial, privada. Pero después se dio cuenta de que yo podía y que no había que complicarse las cosas. Y todo se llevaba bien y que todo fluía igual y entonces, bueno, no dijimos nada. ¿Le viene a la mente cómo fue esos años cuando se gradúa en el pedagógico? Bueno, cuando me gradué en el pedagógico, empecé a trabajar en dónde, no me acuerdo. ¿Quién le acompañó al acto de grado?
¿O hubo acto de No, grado? no, 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 no hubo. no, no hubo acto de grado, no. Eso fue que tal día, tal cosa, el examen, el último examen, aquí están las notas. Y ya se acabó. Sí, no, no hubo, nosotros no tuvimos ninguna ceremonia de esas, ningún acto, pues. Ok. Sí, ¿Y en la casa alguna palabra, algún creo gesto que de sí. apoyo por el Nos hecho de que reunimos, finalmente usted había terminado y tenía su título? nos reunimos la familia, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, nos reunimos la familia, allá un compartir. Sí, pues, hicimos un compartir y hicimos un brindis y bueno, todo el mundo muy contento y yo más, Qué bueno. porque estaba así. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con María Francisco Mata Alfonso. En breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. En la cámara está Carlos Guerra y les habla José Luis Yepes. Estamos conversando con María Francisco Mata Alfonso. Una vez que obtiene su título de profesora en inglés del Instituto Pedagógico de Barquisimeto, o lo que hoy conocemos como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, comienza ya una carrera también como docente. Obviamente usted seguía siendo la secretaria privada del arzobispo, pero también llevó una vida bastante intensa desde el punto de vista de la parte académica, la parte docente. Entiendo que se inició en el Creación Séptima, pero díganos cómo fue que ya ubicó un plantel donde empezar a desarrollar su labor como docente. Yo la verdad es que no recuerdo si fue que unos compañeros me llamaron, me dijeron y me insinuaron, pues que por qué no, sí, que me metiera de una vez ya en la parte de la parte oficial, vamos a decir, ¿no? Ujú. Sí, para que, porque lo otro era como medio privado, la actuación mía. Ujú. Entonces, bueno, dije yo, está bien, el horario me convenía ¿Quién la porque llamó para ofrecerle el cargo en la creación? en el Creación Séptima, no recuerdo. ¿Pero fue que la llamaron o usted se presentó o cómo fue la cosa? Yo la verdad es que no sé si fueron unos profesores, amigos míos, que me ofrecieron El cargo. el cargo, unas horas que habían, 7 horas como que era, algo así, sí, que habían quedado libres y que si yo quería hacerlo. Era mi inicio y era una gente amiga, yo dije que sí. ¿Usted recuerda cómo fueron esos inicios? Porque una cosa es cuando uno está recibiendo digamos, las herramientas en la universidad y otra cosa es ya en el aula, gerenciar un aula con unos participantes, con unos estudiantes, en fin, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, yo lo tomé con tranquilidad, pues, claro. Y también entonces fuerte, porque primera vez que yo trataba con muchachos, yo no tuve hermanos, no tuve sobrinos, entonces esa parte juvenil tenía que, entonces bueno, traté y tenía, pero tenía o tengo buenos amigos que me aconsejaban, yo le decía, sí, entonces no, lo haces así, de esta tal manera. Tuve mucha asesoría de parte de amigos, gente preparada que me fueron iniciando y cuando yo acordé ya estaba con prácticas, después de hacerla, hice la práctica docente y después ya más o menos me hice unas vacaciones de unos amigos. Entonces yo me prestaba cuando salía fulano de vacaciones, ¿tú no quieres? Sí, claro que quiero, te hago las vacaciones. Entonces les hacía las vacaciones y eso me daba a mí trading, pues me entrenaban para, para, para desenvolverme con los chamos que no era fácil. Yo no había tenido hermanos, yo no tenía sobrinos. Entonces no, esa parte juvenil no la manejaba muy bien. Entonces, pero bueno, aprendí. Allí estuvo 3 años en el Creación Séptima, luego se va para el Rafael Monasterio. ¿Cómo fue esa transición hacia el Rafael Monasterio? Que de paso, ahí sí estuvo usted bastante tiempo, al punto que la jubilación le llega exactamente estando en el Rafael Monasterio, ¿no? Bueno, ya fue más sencillo. Ya yo conocía los chamos, el trato, cómo manejarme con los colegas, ¿verdad? Dominaba el idioma, tenía más soltura. Ya había superado esa primera vez de enfrentarme a un público de muchachos, para mantener la disciplina, para mantener esto, para hacer los programas. Bueno, yo me entregué a eso, además de mi trabajo como monseñor, porque monseñor seguía de secretaria. Bueno, entonces me desenvolví muy bien, gracias a Dios. No me afectó mucho, pues,
porque lo tomé, estaba entregada a ese trabajo, a eso. ¿Recuerda algunos compañeros docentes de esos años? Ay, Dios, ¿quiénes eran mis compañeros? O algunos docentes contemporáneos, quizás estaban en otras instituciones, pero que usted los recuerda. Hace poco, por ejemplo, usted me dijo que usted conoció, por ejemplo, a la profesora Maurielo, Ay, entre otros, ¿no? Ana Emilia, pero ya Ana Emilia era profesora cuando yo estaba, ajá. Estaba la profesora Carmen Escalona, también trabajamos juntas y ay, ahora se me olvidan. Hace poco entrevistamos al profesor Gerardo Cedeño, no sé si usted lo llegó a conocer también. Gerardo lo conozco, pero de amistad. Okay. De amistad porque es casado con, de verdad, con una muchacha verdad. Y de él no fui colega con él no, pero tenía, había varios. ¿Cómo eran esos años acá en Barquisimeto? Estamos hablando de qué década aproximadamente. De la década de 60, okay. La época de los años 60. Nada, Barquisimeto era tranquilo, era normal. Claro, vivimos una final de la década de los 50 que fue bastante movida por el tema de la caída de la dictadura, ¿no? Ajá, por eso, estamos hablando del año 58, por allí. Ajá, eso, la parte política que siempre movilizaba todo. Pero en Barquisimeto no hubo tanta influencia, pues. Barquisimeto siempre ha sido un pueblo como más tranquilo, la gente no es no se radicaliza tanto. Entonces, uno se va adaptando poco a poco y bueno, encajé y de repente estaba allí y yo tenía mi carro, me movilizaba en mi carro, iba, venía, trabajaba en otras. ¿Cómo aprendió a manejar? Me enseñó un señor que daba un curso. ¿Ah? No, que daban un curso. No me acuerdo, pero daban un curso. Una autoescuela. Una autoescuela, ajá, exactamente. ¿Usted recuerda en cuánto tiempo más o menos desde la primera clase hasta que usted dijo, sí, ya sé manejar? Sí, fueron como 2 semanas. 2 semanas, sí. Porque ya yo sabía algo, porque el esposo de Élida me enseñaba y me... ¿Quién es Élida? Élida es ella, mi cuñada. Sí, sí. Guillermo, el esposo decía tal cosa y yo observaba también y veía a los demás y bueno, después yo soy un poco nerviosa y entonces empecé poco a poco a manejar en los automáticos, los sincrónicos no. Y bueno, me fui desenvolviendo poco a poco, eso sí, yo soy así lenta. ¿Cuándo tuvo su primer carrito? Pero estaba dando clase en esa época, ya era profesora. Sí, ya estaba. Ya yo. ¿Ah? Un Hillman. Un Hillman verde. Un Hillman verde, ajá. ¿Ese lo compró? Sí, ¿ya lo había visto con anticipación o primero reunió los realitos y después fue a ver qué le alcanzaba? Ajá, uno que no fuera sincrónico, sino que fuera automático, sí. Entonces salió el Hillman, yo creo que era la primera, y entonces era nuevecito, sí, de agencia. De paquete. De paquete, sí. Entonces vi el Hillman, buen precio, porque eso estaba con Bermúdez, claro, con Jesús María. Entonces hicieron un precio especial, como se trataba de Monseñor, que era mi tío y que era quien iba a financiar la cosa. Entonces... pero entonces él apoyó también en eso, ¿no? Sí, como yo, sí. Entonces le dijo a Jesús María y bueno, entonces vendieron mi carro Hillman, un Hillman verde, verdecito, ajá. Con ese que se iba usted a dar clases. Exacto, salíamos para ir a dar las clases y me movilizaba. ¿Cómo era su rutina diaria? O sea, porque como usted misma me dice, daba clases, pero no terminaba tampoco de soltar la agenda del arzobispo. ¿Cómo manejaba, cómo era un día a día, un día común? Un día común, si no teníamos, Monseñor era muy organizado. Monseñor Benítez tenía como un pequeño archivador donde ponía las cosas pendientes, no digamos archivador, porque sino que un espacio, pues, donde tenía las cosas pendientes, las cosas más urgentes, es decir, las cosas menos urgentes. Entonces, era como un gaveterito. Entonces, en la mañana, lo primero que hacíamos era ver allí qué era lo que había, qué era lo urgente.
Entonces, bueno, contéstale a este, que tal cosa, que pasa tal, que venga, que pase, que venga, llámalo por teléfono, me contacta. Entonces ya yo te ponía, ya yo sabía que iba a contactar a fulano, llamar a sultano, no sé cuándo. Porque muchas cosas se resolvían por teléfono. ¿Usted recuerda cuándo, en qué momento se entera el entonces obispo Críspulo Benítez que pasa a ser arzobispo de Barquisimeto? No recuerdo, pero ¿cómo fue? ¿Cuándo fue que le...? No, pero no en qué año, sino cómo fue esa noticia en la familia, cómo la recibieron. El señor era muy sereno. El señor iba y decía, ¿qué les parece? Sí, ¿qué les parece? Me nombraron arzobispo de Barquisimeto. Entonces, claro, todo, ¿cómo? Arzobispo de Barquisimeto. Ay, qué chévere, qué bueno. Sí, sí, voy a prepararme cosas. Monseñor era muy sereno, era muy... Y te infundía, sí, te infundía tranquilidad, serenidad. Sí, y entonces, ay, qué bueno. Y, y yo debe ser que estaba, yo no me acuerdo que si era que yo no había empezado a trabajar, no sé, pero esa parte sí no me acuerdo, si fue en época de vacaciones eso para yo poderme adaptar al nuevo cargo. Exacto. ¿Qué cambios implicaba el hecho de ser obispo y luego pasar a ser arzobispo? Ninguno, categoría. Y bueno, nivel de, digamos, nivel de responsabilidad más elevado, ¿no? Bueno, es decir, de cierta manera, pero no mucha, no mucha, porque el ser obispo, bueno, es solamente aquí la sede, ¿no? Pero el ser arzobispo implicaba el ser arquidiócesis, son varias diócesis, ¿no? Que entonces habían unas diócesis que eran como, creo que llaman sufragáneas, no me acuerdo, que están como dependiendo, pero no dependían del arzobispo. Sí. No sé, no me acuerdo, no sé cómo era esa figura canónica. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión, hoy conversando con María Francisco Mata Alfonso. En esta parte final del programa nos gustaría conocer algunas anécdotas porque obviamente ser la secretaria privada de Monseñor Críspulo Benítez Fonturbe, arzobispo de Barquisimeto, una referencia no solo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista incluso político en el buen sentido de la palabra, porque política no es política partidista, es la acción política, que es una acción humana. Y Monseñor fue un líder. Durante todo su arzobispado, pues se caracterizó por encabezar importantes iniciativas que generaron desarrollo para Barquisimeto y para el Estado Lara. Eso implica una agenda de trabajo también bastante comprometida, muy fuerte. Háblenos acerca de eso. Y también me gustaría conocer algunas anécdotas en el marco de ese ejercicio como secretaria privada. Bueno, Monseñor sí, pues el trabajo se aumentaba, ¿verdad? Porque además de la parte religiosa, vamos a decir, de su cargo como obispo, Monseñor era muy sociable, primero, ¿verdad? No había enfermo que no le avisaran para ir a visitarlo. En todas partes tuvimos, Monseñor tuvo un chofer que decía, pero es que Monseñor quiere visitar y cumplir con todo el mundo. Que fulano se enfermó, allá estaba Monseñor Benítez, que no sé quién le pasó tal cosa, pero que Monseñor era muy sociable, iba para darle la bendición, para hacer porque decía, y hay los actos
que es un acto como cultural, como se llamaban antes, estar allí, porque era presencia de la iglesia, dar cuenta de la presencia de la iglesia en todas las actividades sociales, culturales, religiosas, no solamente religiosas, sino culturales, sociales de la diócesis y del mundo. Entonces todo el mundo lo conocía. Claro. Todo el mundo lo conocía. Y todos requerían su presencia. Ajá, porque si tú visitas unos, tienes que visitarlos a todos, ¿verdad? Y entonces todas las invitaciones no le decían no a nadie, sino todos para cumplir con fulano, para esto. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero fue en el arzobispado de Monseñor Crípulo Benítez Fontúrbel donde las procesiones de la Divina Pastora pasaron a ser más multitudinarias y a tener más proyección nacional e internacional, ¿no? Ah, claro, porque es que Monseñor le gustaba la prensa, tenía muy buenas relaciones con la prensa, con la televisión, con todo lo que era la publicidad, las cosas y la gente. Entonces, eso le daba, pues bueno, que se multiplicaban los que querían estar presentes, los que querían. Entonces se divulgaba mucho más. Venía gente de Caracas a las procesiones, venía gente de otras partes del interior del estado, de la nación, de Venezuela para Caracas, para Cabo Barquisimeto, a las procesiones de la Divina Pastora. Entonces, Monseñor era muy abierto. Él siempre fue muy abierto. Sí. ¿Y cómo era Monseñor, digamos, ya acá, puertas adentro, en lo familiar, en la parte personal, ya no en su figura como arzobispo? Bueno, Monseñor era, digamos, muy tranquilo. Monseñor era tranquilo. Monseñor no se alteraba, no perdía la cordura, no perdía no. Tenía su línea, la seguía y era con todos igual. Igual atendía a un pobre, que atendía a un rico, que atendía a un muchacho, que atendía a un señor, con todo, sí. Le prestaba atención a todo el que estuviera hablando. Entonces había una persona que, pero es que Monseñor no se cansa de estar oyendo tantas cosas, tantas tonterías que le dicen. Monseñor decía, es que para mí no son tonterías, porque la persona me las está contando, ¿verdad? Y está esperando de mí una respuesta. Pues, ¿Era conciliador? Sí, muy conciliador. Monseñor era muy conciliador, sí. Mucho. Una persona muy receptivo, prestaba mucha atención, no de mentira, ¿no? No te prestaba mucha atención. Era amante de la lectura. Se lo pregunto porque sus discursos eran muy bien estructurados. Daba cuenta de una buena cultura general incluso. Sí. Había sido desde joven, muy leído, como decía antes la gente. Fulano es muy leído. Sí, no solamente se interesaba por las cuestiones religiosas, sino también culturales y históricas. La historia le interesaba mucho. Y entonces, y como no tenía otras actividades, digamos, excepto religiosas y sociales de este tipo, él no era jugador, sino estaba en ese mundo de conocimiento, le gustaba oír, le gustaba hacer, le gustaba ayudar, y era muy abierto a todo lo que las consultas, con mucho gusto las responde, y siempre de buen humor. Señora María Francisco, y me cuenta que cuando el terremoto del 3 de agosto del 50 en el Tocuyo, le vinieron con la información a Monseñor Crípulo Benítez. ¿Cómo fue? ¿Usted recuerda? Bueno, yo lo que recuerdo es que estábamos en la calle. ¿Vivíamos dónde? Por la carrera 17, porque ahí fue primero la residencia, no me acuerdo. Y entonces llegaron le avisaron a Monseñor que la iglesia se había caído. Y Monseñor dijo, bueno, prepárenme unas cosas porque voy para el Tocuyo. Monseñor, ¿y cómo es posible que, pero mire que es que acaba de haber, yo soy el pastor y necesito hacer acto de presencia. ¿Y el Tocuyo pertenecía a la diócesis? Pertenecía o pertenece todavía a la diócesis de Barquisimeto, era vicaría. Y por cierto, era el que estaba un párroco, era el padre Tobías Isakura, sí.
Tobías y Sakura. Tobías genial porque Tobías es muy nervioso. Y resulta que estaba confesando. Yo no sé si tú sabes ese cuento. No, cuénteme. Él estaba confesando cuando hubo el terremoto. terremoto. Los confesionarios de entonces eran un sillón así como este, ¿verdad? Pero claro. Que además es un terremoto fuerte porque fue de 6.6 de magnitud. Y nosotros estábamos aquí recién llegados. Y entonces eran con una puertica aquí. Entonces Tobías, cuando siente que era párroco de allá de la Concepción del Tocuyo, cuando siente aquella cosa, se levantó. Y los confesionarios eran con cosas arriba, eran como un cajón, pues, que tú te metieras en un cajón. Y se levantó con cajón y todo, no acertó a abrir, porque tenía su puerta el confesionario, no acertó a eso, y entonces salió Con cajón y todo para la calle. Cuando llegan uno y le dice al padre, al señor Tobías, allá en el Tocuyo, para Tobías, o aquí en Barquisimeto, ¿y qué pasó? ¿Y qué fue? ¿Y por qué estás tú aquí? ¿Y dónde está el obispo? Dice Monseñor. No, Monseñor, está en el Tocuyo. ¿Cómo? Se fue para el Tocuyo. ¡Ay, yo vengo de allá! Entonces se regresó porque él era el pastor, pues. Claro. Exacto, el pastor tiene que estar allí donde están las ovejas. Pero ese cuento de Tobías era genial. Se levantó con todo y a que eran más trote, que es una cosa, un cajón inmenso, como que tú estuvieras caminando ahí. Claro. No, y de hecho, tenemos por allí fotografías de Francisco Villazán, que obtuvo el Premio Nacional de Fotografía por las fotos que hizo del terremoto del Tocuyo. Y también tenemos unas imágenes inéditas en el archivo de Promar Televisión, que las grabó el señor Saldivia con cámara de cine de los minutos posteriores al terremoto. Ahí se ve la iglesia de la Concepción, la parte que se cayó, la iglesia de San Francisco en el suelo, y bueno, lo que quedaron de las ruinas de Belén y las ruinas de Santo Domingo, de ese tiempo, porque el Tocuyo llegó a ser conocida como la ciudad de los 7 templos. Eso daba cuenta de la importancia que tenía desde el punto de vista religioso el Tocuyo. Usted también le correspondió ir en una peregrinación a Roma, ¿no? Háblenos sobre eso. Sí, eso fue en el año 50, el año santo. Hicieron una peregrinación, se hicieron en Venezuela varias peregrinaciones de las diócesis a Roma con motivo del año santo. El Papa Pío XII. Pío XII. Y aquí se hizo una y fuimos. Yo no me acuerdo quién fue que le regaló a Monseñor el pasaje y le regaló el mío. Y entonces fuimos varios de aquí. ¿Se fueron en barco? En un barco. En un barco que se llamaba, no me acuerdo en este momento, un barco tiempo? Viejo. Ay, Dios, yo no sé. ¿Se fueron de dónde? ¿De La Guaira? De La Guaira. Fuimos a La Guaira, pero era un barco de esos viejos de la Guerra Mundial, creo yo. ¿Llegaron directo a Roma o hicieron escala? Ay, no recuerdo. Me imagino que yo sé que yo conocí Nápoles, el puerto de Nápoles. ¿Qué otros, Dios mío? Pasamos, pero muchos. Y sí, después estuvimos allá, llegamos a casa de unas monjas, en una residencia de monjas. Estuvimos y nos regresamos otra vez en barco, porque a Monseñor Benítez no le gustaban los aviones y entonces prefería los barcos. Esos barcos por allí, pero chévere, muy bueno, una cosa, una vivencia muy, muy hermosa, porque el océano, todas esas cosas. ¿Recuerda qué hicieron allá en Ciudad del Vaticano? Bueno, Monseñor tuvo la cita con el Papa, primero privada y después entramos los que habíamos ido a la peregrinación, sí, a la comitiva. Y después, bueno, llegamos, no me acuerdo dónde nos alojamos, me imagino que casa de algunos conventos de monjas. Y nos vinimos después, eso fue en 1950. Okay. Posteriormente usted ha visitado Roma, Madrid, París, entre otros, ¿no? Sí, he ido varias veces, como 3 veces, 4 veces. Ajá. De todos esos países que ha visitado, ¿a cuál le hubiese gustado volver? Me hubiera gustado volver, no sé, a mí me gustó quizás por el hecho del idioma y de sentirme como es más fácil, sí. En España. Madrid. Madrid.
Madrid Sevilla, Mm, sí, con tanto salero, así es. sí, Y religiosidad y también. religiosidad, como no. Y de allí es donde nos viene. Ajá, sí, de Sevilla. Y me hubiera gustado, o me gusta, me desearía. Y después volví, no me acuerdo con qué motivo, un año santo sería, ahí sí no me acuerdo, que fuimos ya, pero fue el viaje más corto, un viaje más corto. Sí. ¿Qué significó para usted trabajar durante tantos años como la secretaria privada de un líder como Monseñor Crípulo Benítez Fonturbel, arzobispo de Barquisimeto? Bueno, como mucha responsabilidad, pero tampoco que me agobiara, ¿no? Ujú. Porque como era mi tío, pues había esa cosa de que cualquier cosa yo le preguntaba y se lo decía, yo soy en eso muy abierta, pues me gusta llamar las cosas por su nombre. Está pasando esto, así, se está presentando, ¿qué cree usted? ¿Estoy actuando correcto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y entonces había mucha confianza, pues, y Monseñor era muy buen consejero, porque Monseñor era muy actualizado, ¿verdad? Y lo que te decía no te regañaba. No era que tú le ibas a decir no sé qué cosa y no sé qué, y ay, qué dirá Monseñor, que se va a poner bravo. No, Monseñor, Además, usted me dice que él no era para nada fanático. no, nada, nada. Te podían decir lo que sea y que entonces, Monseñor se irá a poner bravo y que irá a decir no sé qué. No, nada. Monseñor era tranquilo, analizaba, te decía lo que te iba a decir, eso sí. Había un sacerdote que decía, no, es que Monseñor le dice a uno las cosas. Que uno cree más bien, uno le da las gracias. Pero le está metiendo es un regaño, María Francisco. Le Un correspondió regaño. actuar con varios papas, ¿no? Sí, Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo II, Pablo VI, Pablo VI, ajá, Juan Pablo sí, I. Juan Pablo I. Así es. Sí, entonces decía, no, es que Monseñor, uno está hablando con Monseñor que Monseñor lo está regañando y uno jura que lo está, se levanta y le da las gracias. Muchas gracias por el regaño. Qué bueno. Sí, porque no levantaba la voz, Monseñor, no, nada de Él mejoraba los argumentos, no levantaba la voz. no, no. Ni ponía mala cara, ni decía cosas ofensivas o graves, pues, o agresivas, no. Él te oía con mucha atención y te decía, bueno, ¿y por qué no haces tal cosa? ¿Y no crees que es mejor hacer así? ¿Qué sintió usted cuando se despide de nosotros, Monseñor Crípulo Benítez, de este plano terrenal? Ajá. Claro que imagínate, para mí lo que era Monseñor, pues, ya papá había muerto, mamá, y Monseñor era mi tío Tu guía. y mi guía, por eso. Y en la familia no tenemos mucho, no tenemos así otras personas que pudieran ocupar ese lugar. Pero ya yo estaba como acostumbrada, como Preparada. preparada. Sí, sí. Y lo tomé de una manera serena. Esto es lo que toca y esto es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, bendito sea Dios. Y de los años que estuvo como docente, sobre todo en el Rafael Monasterio, que es donde estuvo muchos años y se jubiló, ¿qué le queda a usted de esos años? ¿Qué siente que usted siente que hizo un aporte desde el punto de vista de, digamos, de la educación, de la formación? Bueno, yo lo que pienso es que para mí fue muy interesante porque primera vez que yo tenía contacto. Yo no tuve hermanos, no tuve sobrinos, no tuve. Entonces, para mí, esa experiencia con los muchachos en los colegios era muy satisfactoria y entonces yo estaba pendiente de agarrar lo mejor, de actuar. Lo tomé como una escuela, ¿verdad? No tuve hermanos ni sobrinos. Entonces, bueno, como una escuela y yo aprendí mucho, aprendí quizás más que los muchachos. Pero Si le aprendí mucho. preguntara un personaje que usted admira desde el punto de vista familiar y uno que admire que no sea familia suya, ¿quiénes serían? Ay, Dios mío, querido. Me pusiste en un apuro porque la verdad es que, ay, no sé. No En la te sé familia, si- ¿quién más admira usted? bueno, en la familia aparte de Monseñor Benítez, que era un personaje que llenaba todo, que ese es el problema de estos personajes, ¿verdad? Que llenan todo, que
porque la verdad es que la familia de nosotros es muy corta. Papá ¿Tu fue o hijo, tu mamá? papá fue hijo único, sí. Eh, y mamá tenía de bueno la tranquilidad. Mamá era muy serena. Papá sí se alborotaba, se ponía nervioso. Subía el tono de voz. ¿Por qué no sé qué? No? Mamá no, mamá era serena. Entonces, mamá era hermana de Monseñor. Y entonces yo creo que, bueno, parte de esa serenidad también la heredé yo. Sí, pero papá se alborotaba mucho, papá. Sí, ahora mirando esa cámara, María Francisco, ¿cómo le gustaría a usted ser recordada? Ah, cómo me gustaría ser recordada. Una persona que le gustaba compartir lo que sabía, lo que tenía y, y le gustaba y me gusta mucho compartir para establecer relaciones, claro, sin ceder uno en sus principios ni convicciones, ¿no? Sino eh, saber que el otro también tiene sus razones y hay que respetárselas. ¿No? No solamente yo voy a imponer mi criterio yo soy la que tengo la razón, no. Y puede ser que la tenga, pero vamos a ver por qué creo yo eso. Y me gusta mucho el diálogo y eso lo aprendí yo de Monseñor Benítez, mi tío. Y ese es su gran legado también. Sí, ese es su gran legado. Sí. Bueno, profe, gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de esta su casa y compartir con nuestros televidentes de 60 minutos con José Luis Yepes parte de lo que son sus hojas de vida. Ah, bueno, muy agradecidos a ustedes por darme esta oportunidad de revivir tantas cosas agradables y otras no muy agradables, pero de todo se compró de la vida, ¿verdad? Así es, y muchas gracias por la atención, tengamos éxito y ya lo oiré. Muchas gracias. Hemos estado conversando con María Francisco Mata Alfonso en 60 minutos con José Luis Yepes en la cámara y la producción de Carlos Guerra. Será hasta una próxima oportunidad.